visto dos características de estas personas que crecen, que maduran espiritualmente. Entonces, la primera característica de una persona que ha nacido de nuevo y que seguramente va a crecer sana es que desea el alimento espiritual. Vamos a ver si lo recordamos. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. La segunda característica es que una persona que está creciendo y que ha nacido de nuevo tiene la actitud de un niño. Esa fue de la otra semana. Tiene la actitud de un niño en el sentido de la humildad. La humildad, obediencia y dependencia. Si no se hacen, dice Mateo 18:3, si no se hacen como un niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y hoy vamos a mirar la tercera característica y vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Esto es importante poner atención. ¿Por qué? Porque es lo que realmente nosotros necesitamos hacer. El llamado, el desafío es a crecer, mis hermanos. Y aquí en este pasaje el escritor dice: ustedes ya con tanto tiempo de ser creyentes ya deberían estar en el último nivel. Entonces ese es como el llamado, anhelar llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Bueno, entonces dice el texto así. Dice la nueva traducción viviente, dice: el alimento sólido es para los que son maduros, para los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Voy a leer de nuevo y ustedes me ayudan a ver cuál es la característica aquí. ¿Listo? El alimento sólido es para los que son maduros, para los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la característica aquí de una persona que está creciendo espiritualmente? Miren, ¿cuál? Miren lo que dice ahí. El alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han madurado. Entonces, la característica aquí es una persona madura espiritualmente, asimila, tolera, recibe el alimento sólido. Alimento sólido es el alimento duro, el alimento pesado, que es la palabra de Dios. O sea, no es la palabra suave, no es la palabra de promesas y promesas y promesas, es la palabra de compromiso de la que Dios habla. Porque ustedes saben que la palabra de Dios está como oscuro, ¿cierto? Que la palabra de Dios, o sea, así como tiene palabras bonitas, palabras de ánimo, yo soy su sanador, yo soy su abogado, yo soy su ayudador, también tiene palabras que nos comprometen con Él. Tiene palabras de juicio también. Entonces, ¿cuál es la palabra pesada? Esa palabra que nos habla del compromiso. Entonces, de eso se trata. Alimento sólido, duro y pesado. Bueno, en el estudio que hemos estado realizando, ya hemos aprendido que Dios usa el ejemplo del nacimiento físico para ilustrar el nacimiento espiritual, porque hay mucha similitud. O sea, el Señor coloca el nacimiento físico para ilustrar el nacimiento espiritual. Así como se nace físicamente, se crece, se madura, se reproduce espiritualmente, físicamente también en la parte espiritual se da lo mismo. Ahora, para existir como seres humanos, ya lo habíamos visto, hay que nacer. ¿Lo recuerdan? Para existir hay que nacer. El que no nace no existe. Así de sencillo. No existe. Y para crecer hay que alimentarse. El que no se alimenta, así haya nacido, ¿qué pasa? Se muere. Y lo mismo sucede en la parte espiritual. Puede que hayamos nacido, pero si no nos alimentamos, seguramente vamos a morir. El que no nace de nuevo no existe como hijo de Dios. El que no nace y se alimenta de la palabra de Dios muere, mis amados.
muere. Aquí quiero que miremos Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3. Me llama la atención esta palabra porque es un mensaje a una iglesia, una de las iglesias fundadas por los apóstoles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Esto es interesante ponerle cuidado. Y miren lo que dice acá con atención. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Se llamaba la iglesia. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás ¿qué? Muerto. Pónganle cuidado a eso. Le estaba dirigiendo el mensaje a una iglesia, a la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el mensaje es: yo sé y conozco tus obras. Hermano, tenemos que tenerlo claro. Después de que usted se comprometa con Dios, mire, Dios pone sus ojos sobre usted y espera lo mejor de nosotros. Eso es así. Entonces Él dice: yo conozco tus obras. Dice: sé lo que haces y sé de que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Ahora dice el versículo 2: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que está, porque lo que queda está a punto de morir. Veo tus acciones, no cumples con los requisitos de mi Dios. Esta es una palabra fuerte. Veo tus acciones y me doy cuenta de que no cumples con las exigencias de Dios. O sea, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Cumplir con las exigencias de Dios. Porque sobre eso vamos a ser juzgados. Para eso Dios nos da la palabra. Para eso Dios nos da el Espíritu Santo que nos enseña a interpretar y a entender esa palabra. Pero miren lo que dice el 13, es el versículo clave. El versículo 13 es el versículo clave. La recomendación de Dios para los que están muertos o están agonizando espiritualmente. Dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Vamos a volver a leer este texto porque ahí está, ¿no? La clave de la enseñanza. Vuelve a lo que escuchaste y creíste. ¿Cuándo? Al principio. O sea, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de la palabra, de lo que creíste y escuchaste. ¿Cuándo? Al principio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con ellos entonces? ¿Por qué murieron? ¿Por qué llegaron a este estado de agonía espiritual? ¿Por qué? Porque se alejaron de lo que habían oído y de lo que habían aprendido. Dejaron la palabra que habían escuchado. Hermano, un creyente que deja la palabra, un creyente que se cansa de la palabra, un creyente, hermano, que no le da importancia a la palabra, comienza a morir espiritualmente. ¿Y sabe cuál es el problema aquí? Es que las personas que mueren espiritualmente ni cuenta se dan. Cuando una persona está muriendo físicamente se da cuenta, ¿cierto? Porque su cuerpo se desgasta, porque las fuerzas se le acaban, porque se enflaquece. Y si va al médico, pues el médico corrobora que tiene una enfermedad grave. Pero espiritualmente la gente no se da cuenta que se está muriendo. No se da cuenta. De pronto están fuertes, están gordos, están robustos, tienen plata, ¿no es cierto? Trabajan y todo. Esa es una seña de que están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. ¿Cuáles son las señas de una persona que está muerta espiritualmente? O sea, ¿cómo es una persona que está muriendo espiritualmente? Primero, pierde el interés por las cosas de Dios. Ya no quiere. Las cosas de Dios, sobre todo el alimento de la palabra, se vuelve como pesado, como una obligación. Así como el que está enfermo, ¿no? Lo primero que hace es perder el apetito. Los enfermos lo primero que hacen es perder el apetito, no quieren comer. Lo mismo le pasa a una persona que está enferma espiritualmente, no quiere comer, rechaza el alimento. Y eso es peligroso, mis hermanos, es muy peligroso. Todo preocupa, pero lo que más preocupa a una persona es cuando alguien deja de alimentarse.
Eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque en cuestión de días esa persona va a morir. Entonces, un síntoma de que estamos muertos o estamos muriendo es que no queremos alimentarnos. O sea, las cosas de Dios no nos llaman la atención. Hay otras cosas que le llaman más la atención a uno que las cosas de Dios. Hermano, póngale cuidado, porque usted está en retroceso y va hacia la muerte espiritual. Eso es una realidad. Entonces, aquí el consejo es claro. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. La palabra vuelve significa lo que dice abajo: retén lo que has aprendido con firmeza. ¿Qué significa eso? Agárralo duro. No dejes que nadie te arrebate lo que aprendiste, lo que escuchaste de la palabra de Dios. Y la otra palabra es arrepiéntete. Mire, arrepiéntete, dice, y regresa a mí. ¿Por qué? Regresa a mí, si era una iglesia. Y seguramente, no sé cuántos días se congregaban, de pronto todas las semanas, o 3 veces a la semana se congregaban, y hacían bulla, porque la gente sabía que ahí había una iglesia. Tenían fama. Tienes fama de que vives, porque hacían mucha bulla, ¿no es cierto? Y la gente sabía que había una iglesia evangélica ahí. Pero para Dios, ¿qué? ¿Estaban qué? Muertos. No existían para Dios. Hermano, porque para Dios una iglesia que existe como iglesia no es una iglesia que hace bulla. No es una iglesia que congrega multitudes. Para Dios la iglesia que es verdadera iglesia es la que obedece los mandamientos del Señor. Es la que tiene en cuenta la palabra que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: si no te despiertas o te arrepientes, que es la palabra, vendré a ti como, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿A qué se refiere? A la segunda venida de Cristo. Dice, esas personas que no quieren arrepentirse, que no quieren volver a nutrirse de la palabra para tener vida, dice, van a ser sorprendidas cuando el Señor venga como ladrón en la noche y se van a quedar. Ese es el gran problema, se van a quedar. Bueno, entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y vamos a mirar, siguiendo el tema, que esto es un proceso que tiene que irse desarrollando en su tiempo. Vamos a Hebreos de nuevo, capítulo 5. El proceso del crecimiento y la maduración se tiene que ir dando en su tiempo. Hebreos 5:11. Mire lo que dice. Dice el apóstol Pablo, estoy leyendo el contexto del versículo 14 que ya leímos, dice: nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Esta es una exhortación fuerte, ¿no? Aunque pues es una exhortación para los judíos hebreos, ¿no? Los que se habían convertido al cristianismo en este tiempo. Dice el versículo 12, hace tanto tiempo que son creyentes y que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios y son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, no pueden. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Ahora, vamos a mirar un poquito esto. O sea, ¿en qué contexto el apóstol Pablo, para mí es el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, está hablando de esto? El escritor está tratando de explicar a los creyentes judíos el tema del sacerdocio de Cristo, pero ellos no pueden entender, aunque llevan ya mucho tiempo escuchando lo mismo. Sin embargo, no hay progreso en el aprendizaje y el apóstol Pablo llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué no pueden entender? Bueno, el tema es el sacerdocio de Cristo. Ahora, Pablo trata de hacerles entender que Cristo fue el último sacerdote, que ya no hay más sacerdotes según el orden de Aarón. Y ellos no quieren entender, ellos siguen creyendo y haciendo todas sus ceremonias y todo lo que acostumbraban a hacer los del Antiguo Testamento. Pero miren el asunto aquí, ¿cuál es?
¿Por qué? Eso es lo que nosotros tenemos que... ¿Por qué la gente no entiende? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no entiende el mensaje? Ahora, ¿por qué? Porque algunas personas viven su vida creyente como si no entendieran nada. Sus acciones muestran que tal vez no han entendido nada. ¿Sí? Nada. ¿Por qué? Bueno, yo tengo aquí varias versiones y quiero leer el versículo 11. Perdón, sí, el versículo 11. En diferentes versiones, porque el versículo 11 da la razón. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué? Si escucha, si vienen 10, 20, 30 años y no entienden. Entonces, voy a leer en esta que es la palabra de Dios para todos. Escúchenla porque esa no la tenemos ahí en el sistema. Y dice en la palabra de Dios para todos, dice así el versículo 11, dice: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado entender porque ustedes se han vuelto, dice esta versión, bastante flojos. Así dice la versión. Se han vuelto bastante flojos, ¿para qué? Para escuchar y para estudiar. Bueno, una persona floja para estudiar nunca se va a graduar. Nunca se va a graduar. O sea, hay personas que nunca se gradúan de nada. ¿Por qué? ¿Porque son menos inteligentes que los demás? No, porque son flojos para estudiar, porque no les interesa, no les gusta estudiar. Bueno, esta versión dice así. Ahora voy a leer en la paráfrasis, ¿no? Esta es una de las más claras que yo tengo. La paráfrasis dice en el versículo 11: quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que como no quieren entender, me va a ser un poco difícil explicarles. Aquí el término, ¿cuál es? No quieren entender. No es no pueden, sino no quieren entender. No querer es una cosa y no poder es otra cosa. Así que cuando yo no quiero, yo bloqueo mi mente y simplemente no atiendo nada. ¿Por qué bloqueamos la mente? Porque muchas veces la palabra toca con cosas que hay en nuestra vida. Y seguramente bloqueamos esa palabra. ¿Por qué? Porque está tocando, está, como dicen, poniendo el dedo en la llaga. Y la Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos que traspasa hasta partir el alma. ¿Cuál debería ser la actitud correcta de un creyente que quiere crecer y madurar? Debería ser, bueno, si la palabra está tocando con algo en mi vida, yo no puedo esquivar esa palabra, yo no puedo bloquear esa palabra. ¿Por qué? Porque al bloquear la palabra me estoy negando la oportunidad de cambiar. Yo debería permitir que esa palabra llegue a donde tenga que llegar, así me duela lo que me duele. ¿No le parece? Y yo siempre comparo, porque creo que es un ejemplo claro, cuando habla de la espada que traspasa el alma con el bisturí del cirujano, ¿no? Eso es. Y alguien dice que para poder curar, primero hay que herir. Si usted necesita una cirugía de un órgano interno, ¿no? Nadie puede llegar hasta ese órgano interno si primero no hiere, no corta la parte sana. Por esa parte, el cirujano entra con su bisturí hasta la parte afectada y lo puede curar. Pero si el paciente dice, no, a mí nadie me va a abrir. Hay gente que dice así, no, yo no me voy a dejar abrir, yo no me voy a dejar cortar, no, yo no me voy a dejar operar. Pues se muere porque si esa es la única opción. ¿Qué tiene que hacer? Ponerse en las manos del cirujano y decirle, haga lo que tenga que hacer, ábrame por donde usted quiera, pero cúreme, porque de lo contrario no voy a morir. Lo mismo hace la palabra. Si alguien no le permite a la palabra herirlo para después sanarlo, entonces no tiene posibilidades de vivir. Así es. La palabra no es solamente para acariciarnos, para contemplarnos. La palabra tiene que tratar con dureza nuestra vida. Y si cerramos los ojos y los oídos a esa palabra, entonces es muy difícil. Hay otra versión que la traducción lenguaje actual
Y esta dice así. Esta es la... bueno, miremos primero la traducción lenguaje actual, que es la que estamos viendo. Y dice, nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. ¿Qué significa la palabra torpe? Pues casi es una ofensa, ¿no? Pero es una realidad. Una persona torpe es una persona que se choca con todo lo que encuentra por delante, ¿cierto? No calcula. No puede calcular ni los tiempos ni los espacios. Es una persona que es insegura, es una persona peligrosa, ¿no? Entonces, espiritualmente, dice acá, ¿por qué? Porque no hay luz del Espíritu, porque no hay guianza espiritual en este sentido. Y la otra versión, que es la versión traducción lenguaje actual, dice: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Ahora, ¿cuál es el problema realmente? Yo estaba buscando una manera de resumir todo esto. Todos, en diferentes formas, de diferentes maneras, llegan a una sola conclusión. Y la conclusión es: esto se hace difícil de explicar. ¿Por qué? Porque a ustedes no les interesa aprender. Ahí está el resumen. No les interesa aprender. Y cuando a uno no le interesa aprender, entonces no aprenden. Así un ángel del cielo bajara y explicara y enseñara, pero cuando la mente está bloqueada porque no nos interesa, entonces hay un gran problema ahí. Lo normal es que cuando se escucha se aprenda. El tiempo que se dedica al estudio se debe ver reflejado en el conocimiento que se obtiene. El fin es llegar a ser ¿qué? Maestros. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted en algún momento de la vida ha considerado la posibilidad de ser un maestro? ¿Se ha considerado la posibilidad? Hermano, hay que hacerlo, porque ese es el fin, ¿sí o no? Porque ¿para qué aprendemos? Para poder enseñarle a otras personas y de esa manera poder que el Evangelio, que el reino de Dios se extienda de una manera segura. La aspiración de todo creyente debe ser un maestro. Así como un estudiante de medicina, ¿no? Se forma para curar a los enfermos. Sí, o sea, cuando una persona decide estudiar medicina, o sea, ¿qué tiene en la mente? Un día curar a ¿quiénes? A los enfermos. Es el desarrollo, es la práctica de todo lo que está haciendo. Pero los estudiosos de la Biblia, a veces, yo conozco gente que se ha muerto siendo creyentes, oyendo Biblia cada 8 días, pero nunca tuvieron el propósito de llegar a ser maestros. Nunca le enseñaron nada a nadie. Triste eso, ¿verdad? Porque se está perdiendo una gran oportunidad. Se está perdiendo la oportunidad. En este caso, en el caso que estamos mirando de Hebreos, no estaba pasando esto. Nadie enseñaba a nadie. Ellos se habían quedado allí, seguían siendo como niños pequeños que se estancaron en la infancia espiritual. Ustedes son como niños, les dijo, ¿no? Que necesitan ser alimentados con leche. No se habían muerto, seguían allí, pero seguían sin crecer, no crecían. Yo estaba haciendo este estudio y analizando, a mí me gusta investigar, analizando, y yo encontré que hay muchas enfermedades físicas que evitan que las personas crezcan, ¿no? Otras hacen que las personas se envejezcan antes de tiempo. Bueno, algunos se llama enanismo. Bueno, hay tantas cosas, hay como 4 enfermedades que no permiten que las personas se desarrollen ni intelectual ni físicamente como deberían ser. Y son personas que crecen con limitaciones, no pueden ser personas normales, porque físicamente están limitados o intelectualmente están limitados. Entonces, lo mismo pasa con el creyente. Mire, si un creyente no se desarrolla
y no alcanza la estatura de la medida de Cristo, es un creyente anormal. Es un creyente anormal que no puede ni crecer, ni desarrollarse, ni madurar y no da fruto. No puede dar fruto. ¿Y el fin de nosotros cuál es? Dar fruto. Entonces, esto puede suceder por dos cosas. No vamos a quitar la responsabilidad de una mala alimentación. Esto puede suceder por una mala alimentación y de esto son responsables los maestros. Cuando los maestros no alimentan bien a la iglesia, cuando la enseñanza es una enseñanza no bíblica, no siguiendo los parámetros de Cristo, entonces se está alimentando mal a la gente. Y la responsabilidad es de los pastores y de los maestros. Y eso hay mucho hoy en día. Mucho. ¿Sabe por qué? Porque a la mayoría de los pastores y maestros les da miedo hablar la verdad. Les da miedo. ¿Y sabe cuál es el miedo? Que la gente les vaya. Que la gente se incomode y no vuelva más a la iglesia. Y por eso adornan la palabra, acomodan la palabra. Hermano, ese es el peor error que se puede cometer. Porque sí pueden tener gente amontonada ahí, pero gente sin calidad. Gente sin compromiso, y por eso usted ve en las iglesias de todos los pecados habidos y por haber. Y yo no estoy diciendo cosas que no son. Hermano, las iglesias cristianas tristemente no se diferencian en nada a las otras iglesias porque hay de todo dentro de las iglesias. De todo. Solo que algunas iglesias son hábiles para ocultar los pecados, ¿no? Los muchachos cometen pecados sexuales. ¿Y qué es lo que hacen los líderes? Corren a casarlos, ¿no? Antes de que la barriga se note. Los casan. Como si con eso arreglaran el problema. Pero eso dice una cosa, hermano, y es que hay pecado oculto. ¿Por qué? Porque no se está confrontando esa situación en la iglesia. Entonces, hermano, pues que se vayan los que no quieren que se vayan. Ahora dice el apóstol Juan, dice, se fueron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Igual el que se queda, tiene que quedarse, hermano, con la decisión firme de producir un cambio en su vida. De lo contrario, no estamos haciendo nada, absolutamente nada. Entonces, mis amados, ese es el gran problema al que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces, es que no quieren entender. Oír sin atención, oír sin interés. Ellos oían sin interés lo que se les enseñaba. Porque la versión Reina Valera dice, ustedes se han vuelto pesados para oír. Pesados, perezosos para oír. Y si a eso le sumamos lo que estamos diciendo acá, una persona que cuando le tocan la realidad en la que vive, entonces bloquea, en vez de permitir que la palabra fluya, entonces estamos más graves todavía. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito más adelante. Y el problema aquí puede ser de los que enseñan mal, pero en este caso no fue culpa de los maestros, porque el maestro era el apóstol Pablo. Para mí es el apóstol Pablo, uno de los más grandes después de Jesús en la Biblia. Entonces, cuando alguien viene al templo sin el propósito de aprender, es muy difícil enseñarle. Es muy difícil. Es como querer darle de comer al que no tiene hambre. Es complicado darle de comer al que no tiene hambre, ¿verdad? Lo devuelve, no quiere. Y yo pienso que ir al templo sin querer aprender es como ir a un restaurante sin querer comer. ¿A qué? Si uno va a un restaurante, ¿por qué? Porque tiene hambre y quiere comer. Y lo mismo pasa venir al templo sin querer aprender, sin querer alimentarse de la palabra de Dios. Hebreos 6:1, vamos a mirar, el capítulo siguiente habla del mismo tema. Y dice así, el apóstol los desafía y les dice, por eso sigamos aprendiendo más y más. Perdón, esta es la otra versión. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo,
Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro ¿qué? Entendimiento. Maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de la fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor ¿qué? Entendimiento. ¿Hacia dónde es que tenemos que avanzar, mis amados? Hacia un mayor entendimiento. No se quede contento con lo que ha aprendido. No se quede allí. Hay mucho más que Dios quiere revelarnos. Hermano, y en lo que Dios quiere revelarnos, ahí está el secreto. Eso es lo que usted va a saborear. Ahí es donde usted se va a deleitar. Ahí es donde usted va a apreciar de verdad la palabra. Eso es como la práctica de lo que hemos aprendido. Vuelvo a los estudiantes universitarios, ¿no? Que están haciendo una carrera. El estímulo de los estudiantes es poder practicar, es poder ser profesionales. Bueno, si es un abogado, litigar; si es un médico, hacer consulta. Hermano, es lo que pasa aquí. Si nosotros anhelamos avanzar en el conocimiento, un día vamos a deleitarnos en los secretos escondidos que Dios tiene para revelarnos. Ahí es donde de verdad vamos a gustar el significado de la palabra de Dios. Ahora, el autor aquí da 6 ejemplos de doctrinas básicas que ya deberían estar aprendidas. Y yo los voy a mencionar aquí. Y son los bautismos. ¿Por qué dice bautismos y no bautismo? ¿Por qué? Porque en la Biblia hay 4 clases de bautismos. Y esto incluye todos: el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Antiguo Testamento, todos, el bautismo de Juan. Son diferentes. Y también aparece la imposición de manos. Es un tema. Aparece la fe, el tema de la fe. Aparece el tema del arrepentimiento, aparece el tema de la resurrección de los muertos y aparece el tema del juicio eterno. 6 temas. Ahora, estos temas el apóstol los coloca como doctrinas básicas, como lo elemental, como lo que el creyente primero debe aprender. Así que nosotros ya deberíamos saber definir lo que son los bautismos. Usted ya tiene que saber definir esto y si es necesario, usted tiene que enseñarle a otras personas sobre los bautismos. Y lo mismo sobre el tema de la imposición de manos, sobre el tema de la fe, sobre el tema del arrepentimiento, la resurrección y todos los demás, porque son temas fundamentales. Yo hice un estudio de esto. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo hice un estudio y enseñamos paso por paso lo que significaba cada uno de estos para asegurarme de que nosotros lo tuviéramos claro. Yo lo hice. No sé si ustedes lo recuerdan. Ahora, si ustedes lo recuerdan, entonces estarían en capacidad de enseñarle a otra persona. Pero hay gente, hermano, que se le pregunta: defina la fe. ¿Cómo define usted la fe? No sé. Bueno, fe es creer. No, eso es mucho más. Y es más, hay diferentes clases de fe, ¿no? Hay diferentes clases de fe. Resuma sobre lo del arrepentimiento. Defina la palabra arrepentimiento. ¿Qué será, no? El arrepentimiento. Ahora, hoy en día tenemos muchas posibilidades de estudiar. Vaya usted a internet, busque una fuente segura y métase. ¿Qué significa arrepentimiento según la Biblia? Ahí está. Una fuente segura, ¿no? Alguien de confianza. Usted va y se mete ahí y estudia qué significa la fe, cuántas clases de fe existen. Ahí está. Pero tenemos un grave problema, que le dedicamos mucho tiempo a los chismes de las páginas sociales, pero no nos metemos a la palabra. ¿Cuánto del tiempo que usted consulta el celular, cuánto de ese tiempo lo usa estudiando la palabra? ¿Cuánto? Entonces, ¿cómo vamos a tener conocimiento? ¿Cómo? Y la Fará
farándula y el chisme, ¿no es cierto? Y cuántos se murieron, y cuántos se mataron, y el video de cómo quedó, eso sí lo sabemos contar. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo mentiras, hermano? Eso sí lo sabemos contar. Y eso sí lo comunicamos, ¿no es cierto? Ay, fueron tantos y fue así, y quedó así, ¿no? Y se murió así. Lo mismo debería pasar con la palabra. Mire, el bautismo es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque en algún momento nos interesamos en el tema, lo descubrimos y eso es a lo que Dios manda. Dios no nos manda a extender el chisme, el último acontecimiento que aparece en las redes. No, Dios nos manda es a enseñar ¿qué? La palabra. La palabra. Hermano, ¿qué problema con esto de las redes? Dios mío, ¿qué problema con eso? Eso nos está robando un tiempo precioso, mis amados. La gente antes estudiaba más la Biblia. Ahora no, ahora lo primero que hacemos cuando llegamos a la casa es echarle mano al celular. La gente ya ni trabaja, ¿no es cierto? Ni come. Ni siquiera comen. Hay gente que ya no come por estar ahí. Yo conozco gente, hermano, que le puede faltar el aire y no pasa nada, pero si le falta el internet, hermano, se vuelven locos. Se desesperan. ¿Usted cree que eso está bien? No, eso no está bien. Entonces tenemos que aprender a dominar todo eso. Ahora, listo, ahí está. Ahí tenemos nosotros estas doctrinas que son básicas. Ahora, ¿cómo miro yo estas doctrinas? Esas doctrinas son como el abecedario, ¿no? Lo miro yo como el abecedario para los niños de primer grado. ¿Qué es lo primero que se les enseña a los niños cuando llegan a la escuela? El abecedario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ellos aprenden a identificar las letras y sus sonidos, van a aprender a leer y a escribir. Luego van a aprender a unir las palabras y van a poder escribir y a leer. Pero yo les digo esto: si un niño no aprende el abecedario, nunca podrá leer ni escribir. Nunca. Porque no podrá aprender, ¿no?, a unir las palabras y a conocer los sonidos. Entonces, si nosotros no entendemos estas doctrinas básicas, no podremos interpretar en general la doctrina de Cristo. No se puede interpretar. Jesús habla de arrepentimiento. Usted tiene que saber qué es arrepentimiento para saber si se arrepintió o no se arrepintió. ¿Cómo sabe si usted se arrepintió o no? ¿Cómo sabe? Pues entendiendo lo que significa la palabra arrepentimiento. ¿Cómo sabe si usted tiene fe o no tiene fe? ¿Cómo lo sabe? Entendiendo lo que significa la palabra fe. Ah, no, yo sí tengo fe, pero es que Dios no me escucha. Yo sí tengo fe, pero no logro nada. De pronto la fe que usted tiene no es la fe que enseña la palabra. Pero eso tiene que ver con la falta del conocimiento. Entonces, vamos a mirar Segunda de Timoteo 3:15. Quiero tomar este ejemplo porque me parece interesante. Segunda de Timoteo 3:15. Ahí nosotros encontramos, o sea, esta carta es del apóstol Pablo dirigida a Timoteo. Y él le dice así: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Dice el 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y dice el 17: Dios usa la escritura para preparar, capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Es a través de la escritura que nosotros nos preparamos para hacer toda buena obra. No hay otra manera, no hay otra fuente de enseñanza sino esta. Ahora quiero hacer referencia un poquito a Timoteo. Timoteo fue la persona a quien Pablo entregó la antorcha de su ministerio. Ustedes saben eso, ¿no? Cuando él escribió esta carta, él ya estaba preso en Jerusalén y ya faltaban días para que lo sacrificaran. Él de ahí ya no salió. Y él estaba preocupado: ¿quién iba a seguir con su ministerio? ¿A quién le entregaba su ministerio? Y elige a Timoteo. Y lo llama y le dice: te entrego este ministerio, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, lo aconseja de muchas maneras. Pero ¿por qué lo escogió a él? Es la pregunta. ¿No había más?
Claro que había más. Pero ¿sabe por qué lo escogió a él? ¿Por qué? Porque él desde niño, ¿qué dice el versículo 15? Te ha sido enseñado en las Escrituras. Una persona, hermano, que conoce las Escrituras es una persona confiable para enseñar. Por eso él lo eligió. Porque él era una persona que conocía las Escrituras. Hermano, por eso, si alguien quiere enseñar, tiene primero que conocer. Tiene que conocer. Ahora, una segunda cosa, ¿de quién aprendió? Esto también es interesante. ¿Ves? Capítulo 1, versículo 5 de la misma carta. Capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver quién fue el que le enseñó. Dice el versículo 4, leamos desde el 4, y dice: tengo muchos deseos de volver a verte, le dice Pablo a Timoteo, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez, aunque nunca estuvieron juntos otra vez, físicamente no. Dice: me acuerdo de tu fe sincera que tú tienes, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y esa fe sigue firme en ti. Y le dice el 6: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Ahora, ¿de quién aprendió Timoteo? De su mamá. ¿Y su mamá de quién aprendió? De su abuela. ¿Por qué no se menciona al padre? Porque el padre de Timoteo era griego, no era judío, no era creyente, y él nunca se involucró. Pero la madre y la abuela se encargaron de que Timoteo aprendiera las Escrituras. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que la responsabilidad de que nuestros hijos aprendan las Escrituras, ¿de quién es? De los padres. Es de los padres, mis amados. Y qué tristeza, hermano, que hoy en día los muchachos se crecen y apenas, hermano, se sienten libres para decir: no voy a la iglesia, nunca vuelven. Nunca vuelven. Y qué dolor para los padres, ¿cierto? Pero ¿sabe por qué? Porque nunca se les enseñó las Escrituras como se debía enseñar. Nunca se les enseñó. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, los padres se interesan mucho en la preparación intelectual de los hijos, ¿no? Y yo veo a los papás muy preocupados porque a su hijo le vaya bien en el colegio, porque saque 5, porque hice la bandera, porque los veo preocupados. ¿Y qué hacen los padres para que sus hijos les vaya bien? De todo. Pagan un profesor si es posible. Hermano, yo los veo volteando de un lado para otro, consiguiendo las tareas, haciendo los trabajos. Si ellos no lo hacen, los padres se lo hacen. Hablando con los profesores, pelean con los profesores. Para que sus hijos les vaya bien en el aprendizaje secular. Pero ¿cuánto están preocupados porque sus hijos aprendan la palabra de Dios? ¿Cuánto se preocupan por ellos? ¿A dónde están yendo? ¿Cuánto están invirtiendo? ¿Cuánto tiempo están invirtiendo? No lo están haciendo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que los hijos se crecen sin conocimiento. Y la palabra dice que la falta de conocimiento lleva a la destrucción. Algunos ya perdimos la oportunidad, si no lo hicimos, otros todavía tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Qué cuesta, hermano? Pero si nosotros a veces como adultos nos da pereza leer, menos vamos a sacar tiempo para enseñar. Eso es complicado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Timoteo fue un hombre que siguió el ejemplo de Pablo, un hombre que nunca se apartó de la verdad, que siempre predicó en honor a lo que su maestro le enseñó. Conclusión. Vamos a concluir. Cuando un creyente rechaza la palabra porque considera que es muy dura, es porque sigue siendo un bebé espiritual, incapaz de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Y qué pasa ahí? Corre un gran riesgo de ser engañado. A un niño es fácil engañarlo, lo engañan con un dulce. Y un creyente inmaduro
hermano, es el que puede ser engañado por el error en cualquier momento. Vamos a mirar 3 ejemplos de lo que pasó con las personas que rechazaron la palabra de Dios. Vamos a mirar Juan 8:40. Los que rechazaron la palabra porque consideraron que era dura. Juan 8:40. Bueno, aquí está el diálogo entre Jesús y los fariseos, los maestros de la ley. Jesús les dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos dicen: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Rechazan la palabra de Jesús, no la aceptan. Y el 40 dice: en cambio procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. ¿Qué pasó con ellos cuando Dios les dijo la verdad? En vez de arrepentirse, procuraron ¿qué? Matarlo, quitarlo del medio. Fuerte eso, ¿no? ¿Qué pasó con esa gente? Ellos fueron los que terminaron crucificando a Jesús. Y vamos a mirar otra cita en Juan 6. Juan 6, 60. Esta quiero que la miremos en la Reina Valera. Juan 6, 60. Ahí hay una frase más clara. Y dice así la Reina Valera. Dice: al oírlas, o sea, estamos hablando de la palabra de Jesús, ¿no? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué pasó? No la recibieron. Y vamos al 66. Y dice el 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Cuál es la opción que le queda a una persona que considera que la palabra es muy dura para oírla? ¿Cuál es la opción? Irse. No le queda otra opción. Váyase. ¿Por qué? Porque la palabra no va a ser modificada, mis amados. El cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y de mi palabra ni una jota ni una tilde va a desaparecer. Dios no va a modificar la palabra. Hermano, y el que no está de acuerdo con la palabra porque es muy dura, o le queda la opción de asimilarla, o le queda la opción de lo que pasó con estos discípulos, que muchos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Porque es muy duro. Es muy duro estar ahí, hermano, queriendo participar de algo que con lo que no estoy de acuerdo. Por algún lado la cosa revienta tarde o temprano. Entonces, eso es, y finalmente, lo que le pasó a Pablo en Gálatas 4:15. Gálatas 4:15, también Pablo tuvo el mismo problema. Bueno, Pablo primero les dice así, él escribe a la iglesia de Galacia, ¿no? Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Bueno, volvamos a la nueva traducción viviente. Dice: ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Bueno, pero mira lo que dice el 16. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿No? Al principio era un amor tan grande por Pablo, cuando ellos estaban bien, cuando las cosas iban bien. Era un amor tan grande que Pablo dice: yo estoy seguro que si ustedes hubieran podido sacar sus ojos para dármelos, lo hubieran hecho sin ningún problema, porque me aceptaban y me querían. ¿Qué pasó? Porque ellos ya no tenían el mismo amor. De ser personas que lo hubieran dado todo por Pablo, pasaron a ser sus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les dijo que la verdad. Mire, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Fuerte esto, ¿no es cierto? Qué duro, hermano, que por decir la verdad alguien se vuelva enemigo. Pero eso le pasó a Jesús, eso le pasó a todos los profetas. Mire, la mayoría de los profetas fueron aborrecidos por causa del Señor. Y así dice Jesús, dice: y ustedes serán aborrecidos por causa de ¿qué? De mi nombre.
Y ahí no quiere decir simplemente por ser evangélico. Cuando dice por causa de mi nombre, está diciendo porque ustedes hablan de mí, porque me enseñan de mí, porque se sostienen en mi doctrina. Ahora, eso puede pasar y eso es un gran problema. Entonces, al que la palabra le parece muy dura, la única alternativa que tiene es volverse atrás, porque la palabra de Dios no va a ser modificada. Y vivir una vida, hermano, conociendo la verdad y no haciéndola, es peor todavía. Porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Cada palabra que usted escucha lo vuelve responsable delante de Dios. Mañana escucha otra, es más responsable delante de Dios. Ahora, mis amados, no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil obedecer la palabra, pero nosotros no estamos solos en esto. Apóyese en el Espíritu Santo. Dice el Señor que Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuáles debilidades? Esas debilidades que nos llevan a irnos en contra de la palabra. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, hermano, y no lo va a dejar caer, lo va a llevar de la mano. Él es nuestro puntal. Pero si usted anhela y desea obedecer a Dios, Él va a estar ahí. Pero si no hay anhelo de obedecer a Dios, entonces, hermano, tampoco el Espíritu Santo va a intentar hacer nada. Porque Dios parte del anhelo que nosotros tengamos de agradarlo y de obedecerlo. Que Dios nos bendiga entonces, mis amados. Pero hemos visto la tercera característica, y es que una persona madura asimila, acepta, recibe el alimento duro. Así sea duro. Hermanos, es una muestra de que estamos creciendo. Y hasta allá es que tenemos que llegar. Señor, queremos agradecerte por ese interés que tú tienes, Señor, en vernos crecer. Así como un padre, Señor, anhela que sus hijos crezcan sanos, que crezcan fuertes, y por eso se esmera, Señor, en conseguir el alimento. Tú haces lo mismo con nosotros. Tú quieres vernos crecer, vernos siendo fuertes y cumpliendo, Señor, con ese propósito de enseñarle a otros, de extender tu reino. Y para eso, Señor, ya tú nos diste el alimento. Tú, Señor, tienes ese alimento preparado para que nosotros lo tomemos. Señor, permite que podamos darle, Señor, esa importancia que tu palabra merece en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos estás hablando y nos estás preparando para algo grande, Señor, para algo sublime, Dios. Gracias.